Un saludo especialísimo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. En esta ocasión vamos a tener un estudio importante, un estudio sobre la historia del cristianismo, especialmente que tiene que ver con la Iglesia Católica, un proceso épico, una epopeya de un acontecimiento que se vivió con respecto a lo que era el enfrentamiento entre el Islam y el catolicismo. Decía un teólogo musulmán o maometano, como se les conoce, que cuando dos religiones se encuentran no son para intercambiar salud de paz, sino para combatirse. Y eso lo digo porque la mentalidad del Islam, como muchas personas no saben, es una mentalidad de guerra, de conquista, es una mentalidad de expansión. Eso muchas veces no se tiene en cuenta cuando se hace un análisis crítico y objetivo acerca de lo que es pues la historia del cristianismo. De hecho, vamos a hacerlo de dos fuentes. Uno, mi libro Verdades de la Fe Católica, mi libro matriz, y otro también de este importante libro sobre la historia de la Iglesia, de la editorial Elder, una de las principales editoriales católicas españolas, escrito por un historiador de la Compañía de Jesús, Lublin Edley. Voy a hacer primero, para entrar en materia, para hacer una especie de preámbulo, un hecho que sucedió un tiempo atrás, en tiempos del Papa Benedicto XVI, en uno de sus viajes apostólicos en Alemania, el día 13 de septiembre del año 2006, hace ya pues casi 14 años, pronunció un discurso en la Universidad de Ratisbona sobre el tema la razón y la fe. Acordémonos que el Papa Benedicto XVI es una persona que es uno de los principales teólogos en vida que se conserva hoy en día. Criticó en ese momento, el Papa criticó el uso de la violencia, algo que es importante también, en el nombre de la religión, citando una parte de un diálogo que hubo entre un emperador bizantino de nombre Manuel II con un erudito persa en el año de 1391 en Ankara, lo que hoy en día es la capital de Turquía, que anteriormente era el Bizancio y después fue Constantinopla, uno de los patriarcados pues antiguamente, que también se perdió con casi todos los patriarcados de Oriente, precisamente por la horda, por las invasiones del Islam, que eso también hablaremos en otra ocasión. Hablaremos un poco más acerca del fundamentalismo islámico, lo que dice el Corán con respecto a la yihad, o sea, la guerra santa y todos esos aspectos. Ahora, en ese diálogo que tuvieron, dice el emperador bizantino le decía algo muy importante que yo creo que es completamente verídico. Decime, mostradme qué ha traído Mahoma que fuera nuevo. Y allí solo encontrarás cosas malignas e inmundas, tales como su orden de extender, mediante la espada, la fe que él predica. A Dios no le gusta la sangre, inclusive que ese es completamente paradójico porque ellos, los musulmanes o los maometanos, llaman a Dios como el título de Alá, que quiere decir el misericordioso, pero evidentemente de misericordioso no tiene nada en muchos aspectos, porque hay cosas también importantes también del Islam, desde el punto de vista también ético, cultural, histórico, científico. Hay unos preceptos también de orden religioso, pero también no se puede descartar que hay un ala también radical de lo que es el Islam. Ahora, quiero resaltar otra vez lo que decía este emperador bizantino, diciéndole sobre extender mediante la espada la fe de ellos, o sea, la fe del Islam. El Islam quiere decir sometimiento a Dios. Y siempre se ha dicho, y es una analogía muy importante, que para el Islam lo que es el Corán, su libro sagrado, versos sagrados, y la espada son sus dos representaciones más importantes. Ahora, cuando el Papa citó estas palabras, el mundo musulmán reaccionó con furia. Así, por ejemplo, un grupo armado iraquí amenazó en un comunicado: juramos destruir la cruz en el mismo corazón de Roma y que su Vaticano sea golpeado y llorado por su Papa. No es de descartar que amenazas de orden personal contra su vida vivió por este mismo fundamentalismo islámico, lo que fue el Papa San Juan Pablo II, también el Papa Benedicto XVI, e incluso también nuestro actual
Papa también Francisco ha recibido amenazas de muerte de las corrientes fundamentalistas, los yihadistas, el movimiento pues el fundamentalista islámico que siguen todas esas corrientes de Saddam Hussein y demás. Con este discurso del Papa, y mire bien los comunicados, por ejemplo también en Indonesia, que es una de las en Asia, es un territorio casi netamente musulmán, el Frente de Defensores del Islam agregó que el profeta Mahoma es sublime y el Papa es pequeño y vil. También fueron lanzados cócteles Molotov contra 2 iglesias católicas en el norte de Cisjordania. Otros 5 templos también fueron atacados en el territorio de Palestina también, que está a cargo pues de los musulmanes. Una religiosa italiana de 66 años, de las misioneras de la Consolata, fue asesinada en un hospital pediátrico en Mogadiscio, capital de Somalia. Incluso hoy en día todavía hay una en Filipinas también, donde hay una fuerte también presencia católica y también musulmana. Hay una religiosa católica colombiana, una misionera que es prisionera desde hace casi más de 2 años atrás y no la han querido liberar. En el mes de febrero del mismo año, un sacerdote también fue ya martirizado en Turquía, ¿ves?, a manos de un joven musulmán en represalias por la publicación de varias caricaturas del profeta Mahoma en un periódico de Dinamarca. Entonces, estos son algunos ejemplos que podemos mirar de este mismo fanatismo religioso ante pues toda esa oleada que se fue formando. El romano pontífice, en este entonces Benedicto XVI, en lo que fue el rezo del Ángelus dominical en la plaza de Castel Gandolfo, dijo: me siento extremadamente afligido que una cita tomada de un texto histórico haya sido interpretado como una agresión mía al Islam. El pasaje es solo una cita que no compromete en ninguna forma mi posición personal frente a esta religión. Esta declaración de Benedicto XVI logró aplacar un poco en ese entonces los ánimos, pero quedó esa pregunta: ¿será cierto las palabras de ese emperador cristiano dichas hace más de 620 años sobre las agresiones de lo que se llama el símbolo de Dios, la media luna islámica, contra la cruz de los cristianos? Y eso nosotros lo podemos constatar en la historia. Mucha gente a veces critica lo que es las cruzadas, pero no se dan cuenta, no profundizan, no tienen una objetividad de la razón de orden histórica por la cual se utilizó la legítima defensa en ese entonces. Hoy vamos a destacar, porque estamos en el mes de octubre, que es el mes también en la Iglesia Católica, el mes de las misiones y el mes del Rosario, en una oración muy importante en la liturgia, en la tradición católica, y eso también tiene que ver con una épica batalla importantísima, donde se actuó el poder divino milagrosamente en favor de las tropas católicas, que fue la batalla de Lepanto. Para mirar un poco lo que fue ese contexto ya en ese entonces, vamos a hacer entonces de mi libro sobre la historia de la iglesia, vamos a ver un compendio que nos dice sobre ese entonces la amenaza de los turcos, esos mismos turcos, el imperio otomano, un imperio también que se expandió mucho antiguamente, también arrasando más que todo con todos los patriarcados católicos de aquel entonces, el patriarcado de Antioquía, el patriarcado de Alejandría, el mismo patriarcado de Jerusalén, también el patriarcado de Constantinopla. Como decíamos acá, estos turcos representaban para los cristianos occidentales una fuerte amenaza. No había hecho sino agravarse desde el principio del siglo XVI. Estamos hablando también lo que fue también ese mismo, lo que fue el ardor también de la Reforma Protestante. Tras la batalla de Moaz en el año 526, los turcos habían ocupado la mayor parte de la Hungría antigua. En 1529 pusieron sitio a Viena, en Austria, y en lo sucesivo el emperador se vio obligado a hacer a los protestantes concesiones cada vez mayores para comprar así su ayuda contra los otomanos. O sea, que se esperaría también una ayuda de pronto de cristianos, católicos y protestantes en contra de esta invasión extranjera del Islam. Acordémonos que el Islam no reconocen a Jesucristo como nuestro Dios y Salvador, simplemente lo consideran un profeta menor a Mahoma, pero de todas maneras heréticamente ellos no aceptan la divinidad de Jesucristo. A mediados del siglo, la presión se hizo sentir cada vez más en lo que era el centro del Mediterráneo. Aunque los caballeros de Malta, una orden religiosa católica,
frustraron el ataque a esa isla, porque Malta siempre ha sido el baluarte de también esta insigne orden religiosa, como era también en su época, como fueron también los templarios también, los caballeros cristianos, los pobres de León, tuvieron también un papel también preponderante en lo que fue también la reconquista de la Tierra Santa. Dice, al año siguiente, en 1566, los venecianos perdieron la isla que poseían en el mar Egeo. Quíos, Andros, Naxos y los barcos turcos llegaron incluso a asomarse al Adriático. Finalmente, en el año 1569, los turcos exigieron de los venecianos la evacuación de Chipre, también una isla muy significativa, y amenazaron con la guerra, amenazaron con guerra a otros territorios. Entonces vemos bien también esto que estamos hablando, este mismo contexto histórico de lo que fue esa invasión del Imperio Otomano, incluso la misma Basílica de Santa Sofía, Hagia Sofía, que era, por así decirlo, el epicentro de lo que era la fe cristiana ortodoxa, fue transformada fue usurpada y transformada sacrílegamente en una mezquita musulmana. Para ese entonces hubo un papa muy importante, un papa santo, un papa que le tocó pues lo que fue la contrarreforma, que fue el papa Pío V, quien estaba empeñado en formar una liga de todos los estados cristianos católicos para tratar de contrarrestar esta expansión, esta ola progresiva, como estamos viendo acá, de lo que era el Islam en territorios que son cristianos por una herencia de siglos atrás. Incluso envió en esa ocasión embajadores a lo que era la Rusia ortodoxa también, ya había pues patriarcado ortodoxo ruso a fin de formar pues y firmar también unos acuerdos, porque era de bien común pues tratar de contrarrestar esta misma invasión que ya amenazaba para llegar a lo que era el mismo epicentro del cristianismo occidental, que sería pues la sede de la Iglesia Latina, que es Roma. Algo importante es que de todos estos estados cristianos, solamente lo que fue el rey Felipe II, el que fue el hijo del gran emperador del Sacro Romano, el emperador Carlos V, sabemos que siempre han habido históricamente una unión, unos lazos muy de orden de ayuda, de veneración, de respeto entre lo que es la Iglesia Católica, la Santa Sede, y también lo que es la España católica, en este caso, pues en tiempos de este rey Felipe II, que se declaró dispuesto a tomar las armas, aunque los españoles eran juntamente los aliados menos gratos de los venecianos en aquel entonces. Entonces, y un medio hermano, él, que es un personaje también que tuvo un papel importante en esta batalla que vamos a mirar a ver, que es don Juan de Austria. Su medio hermano fue el que comandó estos barcos, esta armada, esta flota naval de parte de lo que era el catolicismo. El día 7 de octubre, esto es ya, por eso estamos en este mes de octubre, vamos a ver, esto ya es lo que fue realmente este acontecimiento tan importante. El día 7 de octubre de ese mismo año, se encontraron los dos bandos, estamos hablando del año 1571, en lo que fue el Golfo de Corinto, cerca de la ciudad griega de Lepanto. Los maometanos, o en esa época se le conocían como los sarracenos, comandados por Ali Pasha, tenían 290 galeras y un promedio de 120.000 soldados. La flota cristiana católica, compuesta por soldados de los estados pontificios, como decíamos también de Venecia, de Génova y España, era inferior en número y poseían 208 navíos. Antes de empezar la batalla, en ese entonces estamos hablando de esa misma mentalidad católica que tenían en aquel entonces estos hombres, los ejércitos católicos con el rosario sobre sus cuellos se confesaron, un sacramento para la Iglesia Católica importante.
un sacramento de los que se conoce como sacramentos de salvación, oyeron después la Santa Misa, la Eucaristía, todos comulgaron, rezaron también el Santo Rosario, pidiendo la protección y la ayuda pues maternal de María, que para nosotros los católicos la intercesión de María siempre ha sido clave en todo lo que ha sido el transcurso de la historia del cristianismo católico, y entonaron también el cántico a la Madre de Dios. Terminados estos actos religiosos, se lanzaron en busca de las fuerzas enemigas. A eso del mediodía, la capitana de Juan de Austria da un cañonazo como señal de ataque, el cual fue contestado por Ali Pachá con otro tiro que aceptaba ese reto. Es una de las principales, inclusive que aquí lo dice en la historia de la iglesia, fue una de las principales batallas navales que se ha presentado en todos los tiempos. Dice también que no fue superada hasta otra batalla que se dio en Calafajar. ¿Ven? Bueno, al principio el combate era desfavorable para los cristianos, pues el viento corría en dirección opuesta. En esa época eran pues navíos de velas y detenían las embarcaciones. Pero luego, después de una manera sorpresiva, nosotros los católicos creemos que aquí fue un acto milagroso, el viento cambió de rumbo, batió fuertemente las velas de los barcos de los católicos, dándoles una ventaja contra sus adversarios. Luego se vieron desmoralizados cuando hacia las 5 de la tarde una bala acabó con la vida de este comandante turco. Al finalizar el combate, 112 galeras del Islam yacían en el fondo de las aguas del Mediterráneo, a la par que la flota sobre las olas yacían, pues flotaban los restos de unos 30.000 cadáveres musulmanes. El resto de estos sarracenos fueron hechos prisioneros. Por su parte, lo que fue ya la Armada Católica, esa Liga Católica Naval, perdió 15 navíos y se estima que también 8.000 marinos católicos pues perdieron la vida en esta hazaña épica que trató de contrarrestar ese avance guerrero, ese avance violento de lo que eran los otomanos. Es de anotar que mientras la batalla se llevaba a cabo, aquí hay un hecho milagroso también que está registrado, una gran multitud de fieles recorría en procesión las calles de Roma, conocida como la Ciudad Eterna, rezando el Santo Rosario. Hacia la misma hora del triunfo de la Marina Naval cristiana, el Papa Pío V, que es un papa ya santo, se asomó en una de las ventanas del Vaticano y en una visión consoladora profetizó la victoria que se había ya producido. Sin tener en cuenta, dice, el Papa vio una visión como los ejércitos católicos habían triunfado y asimismo lo dio a conocer a estos mismos feligreses de Roma que estaban también rezando para tratar de que la batalla tuviera un fin victorioso. En agradecimiento a tan espléndido hecho, el vicario de Cristo mandó que en adelante cada año se celebrara el 7 de octubre la fiesta de Santa María de la Victoria, así se le conocía inicialmente. Además quiso que en la letanía lauretiana se invocara siempre esta oración que es en honor a María, que es María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Una letanía que también es muy común en todo lo que tiene que ver con la piedad católica. Más adelante el Papa Gregorio III cambió el nombre de esta fiesta a Nuestra Señora del Rosario, que es conocida hoy en día, que se celebra, como decíamos, el 7 de octubre. Después de esto, después de esta batalla épica, como habíamos dicho, ya el poder pues otomano perdió pues mucho de su impulso, de sus arremetidas, y prácticamente no hubo pues lo que ellos querían, lo que ellos pues pensaban que era dominar inclusive hasta el mismo epicentro donde está la tumba del apóstol Pedro, en la propia Basílica de San Pablo, de la propia Basílica de San Pedro en el Vaticano. Un resumen que me parecería que era interesante haberlo analizado sobre lo que fue la batalla de Lepanto. Dice, por ejemplo, acá también en este mismo libro de historia, que la derrota provocó graves crisis interiores en el Imperio Otomano en cuanto a su dominio del Mediterráneo quedó definitivamente eliminado. Ahora, ¿qué pasó después con
con este Papa San Pío V. 6 meses después de la batalla murió este pontífice, santamente como había vivido, revestido con el hábito de Santo Domingo de Guzmán, o sea, un hábito blanco, que incluso desde ahí es la tradición que los papas tengan también ese hábito blanco. De ahí también se deriva esta vestimenta eclesiástica que es propia de los obispos de Roma. La oración de su última enfermedad decía: aumenta, Señor, mis dolores, pero aumenta también mi paciencia. Clemente XI lo canonizó en el año de 1712 y las reliquias de este santo papa descansan en la Basílica Mayor de Santa María la Mayor, una de las 4 basílicas mayores en la ciudad de Roma, que es conocida como la ciudad eterna. Bien, mis amables amigos, este era el video de hoy, un video de historia, un video sobre la épica de la epopeya católica, que gracias a esta Liga Católica se pudo impedir ese avance progresivo que estaba teniendo la medialuna islámica. De pronto en este momento, si no hubiera sido así, de pronto el mundo occidental no tendríamos de pronto esa misma libertad religiosa, y el cristianismo no sería todavía pues lo que hoy en día sigue siendo representativo en estos países de Europa. Más adelante, como les decía, haremos otros estudios también que tienen mucho que ver con este mismo contexto histórico sobre lo que es el fundamentalismo islámico, las guerras que ellos también provocaron en estados que eran católicos, y también conocer un poco más acerca también de lo que dice teológicamente el Corán acerca de este tema. Bendiciones para todos mis amigos. Es un video público que hay en mi muro, lo subo a mi canal de Facebook, Debate Bíblico y Teológico Licenciado Guido Rojas, y también en mi portal en YouTube que se llama Teólogo Guido Rojas. Gracias a todos, bendiciones, un feliz domingo, Día del Señor, Dies Domini, y siempre invocando la protección, la invocación, como decíamos en esta letanía: María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Gracias.